Muy buenas tardes, hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva transmisión. Les pido que por favor vayan compartiendo este directo para que más hermanos se nos puedan ir uniendo y que podamos entender y conocer y aprender acerca de la palabra de nuestro Dios. Así que les pido por favor que vayan compartiendo esta transmisión. Espero que se esté oyendo correctamente, que todo se esté viendo bien. Y bueno, vamos a empezar primeramente con una oración. Vamos a empezar haciendo una oración para agradecer a nuestro Dios este tiempo que nos da para poder aprender acerca de Él. Así que vamos a estar en oración, hermanos. Les pido que desde sus hogares puedan acompañarme, y que podamos estar orando todos juntos y alabando a nuestro Dios en esta tarde. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias te doy, mi Señor, porque tú eres bueno, mi Padre. Gracias, mi Señor, por este tiempo, Padre, que nos has permitido, Señor, estar aprendiendo de tu palabra, mi Señor. Te ruego, Padre, que uses a tu siervo, mi Señor, para que pueda dar este mensaje, mi Señor, y que pueda darte a conocer, Padre, y que pueda, Señor, ser solamente tú exaltado, mi Señor, y glorificado, Padre. Gracias, mi Señor, por este día, Padre, que nos permita, Señor, ver una vez más, Señor, la luz del día, Padre. Sabemos, Padre, que tú tienes todo bajo tu control, mi Señor. Te rogamos, Padre, que nos ayudes, Padre, a poder entender, Señor, y poder comprender, Señor, tu palabra, mi Señor. Abre nuestros corazones, Señor, y abre nuestro entendimiento, mi Señor, para que podamos, Señor, entender, Padre, lo que tú nos quieres hablar, mi Padre. Te ruego, Padre, por todo esto, mi Señor, en el nombre de tu bendito Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar el día de hoy con esta lección que es la número 20. Vamos a iniciar con esta clase que es la número 20, que se titula La Providencia. Vamos a estar viendo qué es acerca, qué es esta característica de nuestro Dios y qué es la providencia de nuestro Dios. Así que vamos a empezar leyendo y comienza diciendo así. En Rhode Island hay una ciudad importante llamada Providence, Providencia en castellano. Ese nombre tiene algo de extraordinario. El nombre de la ciudad hace que nos demos cuenta del abismo que separa el pensamiento de nuestra sociedad actual del pensamiento de las generaciones pasadas. ¿A quién, a quién hoy día se le ocurriría llamar a una ciudad Providencia? La palabra de por sí suena pasada de moda y arcaica. Cuando leo los escritos de los cristianos de los siglos pasados, me llama la atención la multitud de referencias a la providencia de Dios. Parece ser como si antes del advenimiento del siglo XX, los cristianos sintonizaban más con la providencia de Dios en sus vidas que lo que sucede ahora. Ah, Tal vez, como aquí dice, tal vez pensamos que antes, pues, las personas o la humanidad en sí tenía como una relación o, sí, bueno, esa relación más grande con nuestro Dios, que pensamos nosotros que nuestro Dios antes actuaba o tenía como más acercamiento a su creación. Lo vemos como antes, nuestro Dios pues hacía pues sus grandes manifestaciones y sus grandes milagros. ah, por ejemplo, lo vemos en los libros de Éxodo, en los libros de Génesis, en todo este Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, como nuestro Dios pues tenía como ese acercamiento o esa relación con su creación. Ah, ¿Cómo podemos preguntarnos por qué Dios ya no ha abierto mares o por qué nuestro Dios ya no ha tirado fronteras o por qué nuestro Dios ya no ha tirado esas murallas o por qué Dios ya no ha hecho caer maná del cielo? Y pensamos que nuestro Dios ya no tiene una relación o que la humanidad ahora, o por decirlo así, que Dios ha olvidado a su creación, cuando no es así.
Nosotros pensamos que antes nuestro Dios tenía más esa relación con su creación, que Él estaba siempre atento a ellos. Cuando sabemos que a pesar de todo lo que pasa, a pesar de todo lo que estamos viviendo actualmente, nuestro Dios aún así sigue teniendo ese control y sigue teniendo esa relación para con la humanidad. Nuestro Dios sigue teniendo, sigue sosteniendo de la mano a su creación. Pensamos nosotros que ah, antes, pues Dios tenía esta relación tan fuerte con la humanidad y lo vemos en su palabra, que pensamos que ahora como no vemos tantos milagros o porque no vemos que se abran mares o que está cayendo maná del cielo, pensamos que Dios ya no tiene esa relación con la humanidad y ya no tiene, y que pensamos que no tiene esa relación con su creación. Vamos a ver qué significa o qué es la palabra providencia. La raíz del significado de la providencia es prever o ver de antemano o proveer. La palabra como tal no transmite el significado profundo de la doctrina de la providencia. La doctrina implica mucho más que el hecho de que Dios sea un espectador de los acontecimientos humanos. Conlleva más que una simple referencia a su previo conocimiento. Los ministros de Westminster en el siglo XVII definieron la providencia de la siguiente manera. Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su más sabia y santa providencia, de acuerdo con su previo conocimiento infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, su poder, su justicia, su bondad y su misericordia. Como vemos, Dios tiene y Dios dirige todo, desde la criatura más pequeña que nosotros podamos ver hasta la criatura más grande. Por ejemplo, Dios tiene el control y Él dirige y está en relación con el insecto más pequeño y que nosotros veamos más insignificante, hasta con la humanidad, con los presidentes, con cada gobierno de cada país. Él tiene el absoluto control y nada se escapa de su voluntad, nada se escapa de su control y nada se escapa de lo que Él quiere que hagan. El término providencia deriva del latín providentia, que significa previsión. La palabra es usada para denotar la idea bíblica de la sabiduría y el poder de Dios continuamente, el poder que Dios continuamente ejerce en la perseveración y el gobierno del mundo, por los fines que se propuso lograr. La providencia trata del apoyo de Dios, cuidado y supervisión de toda la creación desde el momento de la primera creación hasta todo el futuro en la eternidad. Por tanto, el concepto de la providencia es opuesto al deísmo, el cual asevera el desinterés de Dios en el mundo, y panteísmo que confunde al creador con el panteísmo que confunde al creador con la creación. Además, el polo opuesto de la suerte o casualidad que ve los eventos del mundo como incontrolables y sin ningún elemento de propósito benevolente. O sea, nuestro Dios está al cuidado, nuestro Dios está en total relación y dirige absolutamente toda la creación. Y todo lo que pasa a nuestro alrededor, aún lo que nosotros no vemos, Dios tiene el control absoluto de todas esas cosas. Desde aquel, desde, por ejemplo, desde que el sol no se apague, Dios tiene el absoluto control de todo eso.
desde que el sol no se vaya a apagar y desde que los rayos del sol no vayan a salir más de lo que deben. O el mar, por ejemplo, Dios le ha puesto límites al mar. El mar solamente está ah, delineado o delimitado hasta lo que Dios le permite llegar. Dios está en esa relación total con su creación y Dios no la abandona. Ah, toda la creación subsiste en Dios y toda la creación necesita absolutamente de Dios. Es como decir, ah, un árbol necesita de agua para ir creciendo y necesita de sol también para ir creciendo. Así es lo mismo. La creación, absolutamente todos los seres vivientes, todos los gobiernos, todos los países, todos los planetas de este universo subsisten y necesitan absolutamente de Dios. No hay nada que podamos decir que no necesita de Él y que no necesita de su cuidado, porque todo está bajo su control y bajo su dominio. Dios también sostiene lo que crea. El universo no solo depende de Dios para su origen, depende de Dios para continuar existiendo. Es como lo que les decía. La creación y el universo necesitan de Dios para seguir existiendo. Si Dios, como muchas veces les he puesto el ejemplo, si Dios se volteara a ver tan solo o se descuidara tan solo un instante de cuidar un planeta o de cuidarnos a nosotros, nos extinguiríamos totalmente. Y toda la creación subsiste y depende totalmente de Dios. Todo, absolutamente todo. Muchas personas o muchos grandes científicos de nuestra época creen que Dios no es necesario o que Dios no es necesario en la ecuación para que el mundo o el universo exista, cuando realmente se equivocan. Dios es absolutamente necesario porque todo depende de Él. No hay nada que no pueda o no hay nada que no necesite de Dios. Absolutamente toda la creación necesita y está sujeta a Él. Porque nada, ninguna parte de la creación, ningún árbol puede decirle a Dios, sabes que yo ya no necesito de ti. Porque inmediatamente créanme que moriría ese árbol. O nosotros no podemos decirle a Dios, sabes que nosotros yo no necesito de ti porque también moriríamos inmediatamente. Y Dios cuida a toda su creación y cuida también de los suyos principalmente. Dios cuida absolutamente de su pueblo, porque todo depende de Él y todo necesita de Él. El universo no solo depende de Dios para su origen, depende de Dios para continuar existiendo. El universo no puede ni existir ni operar por su propio poder. Dios tiene todo en su poder. Es en Él que vivimos, nos movemos y somos. Claro está. El universo no puede existir por sí solo. No puede existir por su propio poder, no puede existir por su propia capacidad. El universo necesita de Dios. Y todo necesita, y todo lo que conocemos, todos los planetas, hasta el más pequeño microorganismo que existe, todo gira en torno a Dios, porque todo necesita de Él. Es por decirlo así. Vemos nuestro ah, sistema solar y vemos que para que la vida exista, está el Sol y todos los planetas giran en torno a él. Es exactamente lo mismo. Dios está en el centro y toda la creación gira en torno a él. Absolutamente todo. No hay nada que no dependa de él y no hay nada que esté fuera de su gobierno.
Aún las decisiones que toma cada gobierno, cada presidente, cada gobernador, todas esas leyes aún están también bajo el gobierno de Dios y bajo el control absoluto del Creador. Nada escapa de Él. Él es el proveedor también absoluto de todo lo que existe. ¿Se dan cuenta? Cuando llueve, llueve para toda la humanidad también. No solo llueve para una parte, sino que como todo depende de Dios, Dios provee a toda la humanidad. Todo lo que existe proviene de Dios. El punto central de la doctrina de la providencia es la importancia otorgada al gobierno de Dios sobre el universo. Él gobierna a su creación con absoluta soberanía y autoridad. Gobierna todo lo que acontece, desde lo más importante hasta lo más insignificante. No sucede nada que esté fuera del alcance de su gobierno. Providencia de su gobierno. Providencial soberano. Él hace que caiga la lluvia y que brille el sol. Él hace que surjan los reinos y los hace caer. Él tiene contados los cabellos sobre nuestras cabezas y los días de nuestras vidas. Dios tiene absolutamente todo bajo su control y todo está bajo su dominio. Y todo necesita de Él. Es como aquí dice, si Dios en su voluntad está o en sus planes está, por ejemplo, que un gobierno o un país o un reino se levante y crezca totalmente, Él lo va a hacer y Él lo va a usar para glorificarse a sí mismo. Porque ese es el propósito de todo, que absolutamente todo lo que Dios hace lo glorifique a Él primeramente. Y así es, todo lo glorifica a Él. Absolutamente todo lo glorifica a Él. Y si Dios quiere que sea el fin de un reino, también lo puede hacer caer cuando Él quiera. Un ejemplo lo vemos, y es un evento muy famoso y muy conocido por todos nosotros en la Biblia, acerca del rey Nabucodonosor. Dios le dice al rey Nabucodonosor que él tiene el dominio por sobre todo. Y todos nosotros, toda la creación, todos nosotros, seres vivientes delante de él, somos como nada. Somos nada. Porque todo, absolutamente toda la creación, depende y está, subsiste de él. No hay nada que no dependa de él. Y Dios tiene el absoluto control de todas las cosas. Y no hay nadie que pueda estar por encima del Creador. No hay nadie que está por encima de Dios, porque Él está por sobre todo. Él está por absolutamente sobre todo. Vamos a ver otra característica de la providencia. En este punto se necesita hacer una observación. Aunque Dios ejerce una providencia general sobre el universo y sus criaturas, como en todo, existe un cuidado previdencial especial que el Padre manifiesta a sus hijos regenerados. Este hecho es obstante evidente en la doctrina de la oración. Oye, oye Dios y responde, en consistencia con su voluntad, a las peticiones de los cristianos. Él con toda seguridad lo hace y las oraciones son respondidas por medios providenciales. Los invito a que me acompañen en sus Biblias en el Evangelio según San Juan. Vamos al Evangelio según San Juan.
Juan 15:7. Juan 15, Juan capítulo 15, versículo 7. Y dice así: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nadie de nosotros puede ah, cambiar la voluntad de Dios. Absolutamente nadie puede cambiar lo que Dios ya ha destinado o lo que Dios ya ha dicho. Y aquí lo que está diciendo, si ustedes, si sus peticiones y lo que ustedes me piden a mí son de acuerdo a mi voluntad, yo se las voy a dar. Porque Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Él sabe lo que es mejor para su humanidad, para su creación. Y como Él sabe lo que es mejor, y como Él tiene el control absoluto de todas las cosas, todo debe estar alineado a su voluntad. Absolutamente todo. Y Dios alinea nuestros deseos y nuestras peticiones que nosotros ah, levantamos a Él en nuestras oraciones. Él las alinea y las acopla a su voluntad, no a la nuestra, sino a su voluntad. Y toda la creación está sujeta a Él. Absolutamente toda. Lo vemos también en, con José. En Génesis 50:20. Génesis 50:20. Génesis 50:20. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vemos que también en este relato de la Biblia, en este pasaje, Dios tiene el absoluto control de todo lo que estaba pasando en la vida de José. Porque Dios tiene y el universo gira ante él. Y dice aquí, en un universo gobernado por Dios, no hay lugar para acontecimientos fortuitos. La casualidad no existe. La probabilidad es solo una palabra que utilizamos para describir las posibilidades matemáticas, pero ni la casualidad ni la probabilidad intrínseca intrínsecamente tienen ningún poder porque no son. La casualidad no es una entidad capaz de influenciar la realidad. La casualidad no es algo, es nada. O sea, lo que le pasó a José no fue por casualidad. Tampoco fue casualidad que sus hermanos lo vendieran a unos comerciantes que de pura casualidad iban a vender esclavos a Egipto. No fue una casualidad. Todo eso y todo ello, Dios lo encaminó a su propósito. Porque si no, imagínense, si Dios no hubiera tenido el control absoluto de ese instante, probablemente José, o digamos que hubiera sido una pura casualidad,
probablemente Josué hubiera terminado en cualquier otro reino, menos en Egipto. ¿Qué hubiera pasado? Hubieran muerto de hambre no solo los egipcios, sino también toda la descendencia de Abraham. Y entonces Dios no hubiera ahí donde estaría cumpliendo Dios su palabra. Dios encamina absolutamente todo lo que hace a su voluntad. ¿Por qué? Porque todo gira en torno a Él. Vamos a ver uh, cómo influye o cuáles son unos aspectos acerca de la providencia de Dios. Hay al menos 3 aspectos de la providencia de Dios. Preservación. Con su poder, Dios preserva el mundo que ha creado. Después, después de exaltar a Dios como el creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, Nehemías declara, tú vivificas todas estas cosas. Nehemías 9:6. La confesión de David es igualmente clara. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismos grandes. Oh Yahweh, el hombre y el animal conservas. Salmo 36:6. Ese poder preservado de Dios se manifiesta por medio de su Hijo Jesucristo. Como Pablo declara, Cristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. El verbo, Colosenses 1:17. El verbo subsistir significa unir, mantener junto. Por el poder de Cristo se mantienen juntas incluso las más pequeñas partículas de vida. Todo está unido a Él, hasta la más pequeña partícula, como aquí dice. Vamos a ver otro aspecto. Provisión. En el segundo aspecto de la providencia de Dios, no solo preserva el mundo que ha creado, sino que también suple para las necesidades de sus criaturas. Cuando Dios creó el mundo, creó las estaciones del año. Génesis 1:14. Y dio alimentos para los seres humanos y los animales. Génesis 1:26, 29 al 30. Después que el diluvio hubo destruido la tierra, Dios renovó esa promesa de provisión con estas palabras. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frijol y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Génesis 8:22. Varios salmos son testimonio de la bondad de Dios de suplir para las necesidades de todas sus criaturas. Salmos 104 y 145. Jesús afirmó sin lugar a dudas que Dios provee para las aves del cielo y los lirios del campo, como hemos leído. Su cuidado no solo abarca las necesidades físicas y del género humano, sino también las espirituales. La Biblia revela que Dios manifiesta un amor y cuidado especial para su propio pueblo, a quien Él le da un gran valor. Salmo 91. Pablo les escribe a los creyentes de Filipos, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Dios provee absolutamente todo lo que su creación necesita. También a los suyos. Dios provee absolutamente lo que tú necesitas, lo que yo necesito, y Él no te va a dar más de lo que tú necesitas. Él te da lo justo. Él te da lo que tú necesitas. Y nosotros no nos debe preocupar de lo que vayamos a comer mañana o lo que vayamos a comer más tarde. Porque como Dios tiene el cuidado de absolutamente toda su creación, Él también provee lo que cada uno de nosotros necesita. Él da de comer a las aves,
Él da de comer a cada ser viviente, Él da ah, el agua suficiente a cada árbol y Él también provee lo necesario a la humanidad, a su creación, porque todo depende de Él y Él es el creador, Él es quien provee absolutamente todo, absolutamente todo lo que nosotros necesitamos, Él lo provee, todo. Otro aspecto de la providencia de Dios, vamos a ver, gobierno. Es el tercer aspecto de la providencia de Dios. Además de la perseveración de Dios de su creación y la provisión para ella, Él también gobierna el mundo. Como Dios es soberano, los acontecimientos históricos suceden bajo su vigilancia y voluntad permisiva. A veces Él interviene directamente según su propósito redentor. Deuteronomio 2:21. No obstante, hasta la consumación de la historia, Dios ha limitado su poder y gobierno supremo en este mundo. Él tiene absolutamente todo el control de lo que ocurre a lo largo de lo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Desde que Él la creó, Él la sigue sosteniendo. Desde que Él creó la humanidad hasta el día de la eternidad. Él va a seguir ah, sosteniendo y Él va a seguir proveyendo todo lo que su creación necesita. Él tiene también el control actualmente de esta pandemia. Él tiene el control de la pandemia. Él sabe qué es lo que planea hacer con esta pandemia. Él sabe cuál es el propósito. Tal vez también muchas veces nosotros no veamos cuáles son sus planes o qué es lo que él pretende hacer con todo lo que está pasando. Pero sin embargo, Dios tiene el absoluto control de todo lo que existe. Y nada se escapa de su reino, de su gobierno, nada se escapa de su voluntad tampoco. Y Él tiene el absoluto control de absolutamente todo lo que ocurre. Aun si estallara una guerra, Él tiene el control de todo lo que va a pasar en ella. Él tiene el control de cada gobierno que se levanta, de cada gobierno que cae, como lo veíamos antes reflejado en su palabra. Él levantaba, por ejemplo, levantó a Babilonia, levantó a los persas, levantó a los griegos, y vemos que cada reino tenía un fin, y Dios lo profetizaba también a través de sus siervos. Dios profetizaba la caída de Babilonia, la caída de los persas, la caída de los griegos, el nacimiento de los romanos, la caída de los romanos. Y también él ah, mostró a sus siervos todo lo que también iba a pasar en el futuro. Y de que él aún así tenía siguiendo todo el control de todo lo que pasaba. Porque a él nada se le escapa, porque toda su creación necesita de él y depende de él, porque si no, entonces, seamos honestos, hermanos, ya estaríamos muertos. Si nosotros ah, dependiéramos de nosotros mismos, ya estaríamos acabados. Los gobiernos estarían totalmente en ruinas o tal vez no existirían. Los países tampoco. Pero gracias a nuestro Dios de que Él tiene todo bajo su dominio, bajo su control, todo lo tiene en la palma de su mano. Todo puede subsistir. Y todo lo que Él hace lo encamina a su voluntad y a su propósito. Como lo decía con José. Todo lo que Dios permitió que José pasara, de
que fuera odiado por sus hermanos, de que fuera vendido por ellos, de que fuera llevado esclavo, de que lo encarcelaran, todo, absolutamente todo lo que él hizo estaba bajo el control de Dios. Todo, absolutamente todo depende de él. La providencia soberana de Dios trasciende nuestras acciones. Él cumple su voluntad a través de las acciones de las voluntades humanas, sin violar la libertad de dichas voluntades humanas. El ejemplo más claro de concurrencia que encontramos en la escritura es el caso de José, como decía. O sea, Dios también da esa libertad al hombre de que él tenga la libertad de, de en ciertas ocasiones a poder tomar esas decisiones. Por ejemplo, lo que quiero hacer entender es, Dios tiene todo el control de todas las cosas, es cierto, pero el hombre también tiene, y Dios le ha dado esa oportunidad y esa característica de poder saber y distinguir entre lo bueno y lo malo. Y el humano va a decidir entre qué hace. Por ejemplo, ah, si tú decides tomar, no es porque Dios haya querido o porque haya estado en su voluntad que tú tomaras. No. Pero sí Dios puede usar esa decisión que tú tomaste para glorificarse a sí mismo. Tal vez puede ser la manera o la forma en la que Él te llame, o en la que Él te acerque más a Él, pero Dios no te está obligando a que tomes. O Dios no te está diciendo, ¿sabes qué? Es que porque es mi voluntad que tomes, pues vas y tomas. No, el hombre también tiene esa oportunidad de saber y distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, como decía, que los hermanos de José también hayan querido venderlo, no es porque Dios les haya aconsejado, ¿sabes qué? Pues vende a tu hermano. Al fin y al cabo, pues voy a salvarlos a través de eso. No, realmente no. Dios puede usar todas las situaciones y todo lo que pasa con la humanidad y con su creación para encaminarla y hacer su voluntad, para hacer los propósitos que Él tiene. Pero pensamos, por ejemplo, que, como decía al principio, que hoy en día, que porque Dios no ha quitado toda esta pandemia o porque Dios está permitiendo muchas cosas, creemos que Dios no tiene ya esa relación con su creador, con su creación. Nosotros lo pensamos. Cuando Dios sigue teniendo el absoluto control de todas las cosas, a pesar de todos los años que han pasado, Él sigue teniendo ese control de su creación. Y todo subsiste de Él, y todo seguirá subsistiendo, y todo seguirá necesitando de Él. Así la humanidad esté en su punto más alto de desarrollo tecnológico, que así así, por ejemplo, así todos los países estuvieran en su tasa de economía más alta y que se volvieran países multimillonarios, aún así todos necesitan y seguirán necesitando de él.
¿Por qué? Porque somos creación, no somos Dios, somos creación. Y por lo tanto, nosotros necesitamos de nuestro Creador para seguir existiendo. Necesitamos de que Él provea para seguir viviendo. Así como necesitamos de su misericordia para ser perdonados por Él. Así como necesitamos de Cristo para seguir teniendo esa relación que Él quería y Él quiere que tengamos con Él. La providencia redentora de Dios puede obrar incluso a través de las acciones más diabólicas. La ofensa más grande jamás cometida por un ser humano fue la traición de Cristo, por Judas. Sin embargo, la muerte de Cristo no fue un accidente histórico. Estaba en concordancia con el consejo determinado de Dios. El acto malvado de Judas hizo que sucediera lo mejor que haya sucedido en la historia. La expiación. No es ninguna casualidad que ese día sea conocido históricamente como el Viernes Santo. Dios usó a Judas para cumplir su voluntad. Dios hizo ese acto que fue de los más crueles porque no vendió a una persona común, estaba vendiendo al Hijo de Dios, estaba vendiendo a su Creador. Lo traicionó al Creador. Pero Dios encaminó todo eso conforme a su voluntad. Y es gracias a eso que el día de hoy tenemos esa paz con Cristo. No hay nada que Dios no haga que tenga un propósito también. Y no hay nada que no esté sujeto a Él. Absolutamente todo está sujeto a Él. Todo. Absolutamente todo. Desde cada acción que toma un gobierno hasta cada acción que toman, por decirlo así, en tu trabajo, en tu escuela, todo. Absolutamente todo subsiste y todo está sujeto a Él. Tus planes, tu vida, todo. Como decía, Dios tiene el control de cada cabello que hay en nuestra cabeza. Y cuando cae un cabello de nuestra cabeza es porque Dios así lo quiso. No va a caer antes de tiempo ni después, sino va a caer en el momento que Dios lo ha destinado. Entonces, Dios tiene el control de todas las cosas. Y todo subsiste por Él. Y todo necesita de Él. Nosotros vivimos gracias a Él. No por nuestras fuerzas, sino por Él. En resumen, hermanos, hoy en día, hoy en día no se cree generalmente en el concepto de la providencia divina. Como decía, en estos últimos tiempos no creemos que Dios sigue teniendo esa relación y que aún todo lo que ocurre sigue necesitando de Él. 2. La providencia implica la obra de Dios para sostener a su creación. Todo implica que Dios ejerza su voluntad. Dios sostiene a su creación y todo lo que Él hace va a seguir manteniendo a su creación. 3. La providencia se refiere
principalmente al gobierno de Dios sobre la creación. Dios tiene el control absoluto de todo lo que ha pasado, todo lo que va a pasar, y todo está sujeto, y todo está bajo su gobierno, bajo su reino. 4. A la luz de la providencia divina no hay cabida para fuerzas impersonales como el destino, la fatalidad o la casualidad. Nada ocurre por casualidad, hermanos. Nada es a cosa del destino. Nada es porque, tu suerte, como muchos dicen, o que el karma. No, nada sucede por casualidad, nada sucede por el destino, nada sucede por el karma. No, todo sucede por el control de Dios. Absolutamente todo está bajo su dominio. 5. La providencia implica la concurrencia por medio de la cual Dios obra su divina voluntad a través de la voluntad de sus criaturas. Absolutamente todo necesita de su creador. Dios hace lo que Él quiere para guiarlo a sus propósitos. Siempre encamina todo lo que su creación hace a sus caminos y a su voluntad. Vamos a, vamos a leer las citas que están aquí. Vamos a leer en el libro de Job. Job 38. Job 38, en el versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el... Pero voy a leer desde aquí, del versículo 30, el versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me contestarás, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso a su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba, se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliendo de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Les puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí pasará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú o las mañanas en tus días? ¿Has mostrado el alba su lugar? Para que ocupe los fines de la tierra, y para que sean sucumbidos de ellas los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a esta como vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar, y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la soberanía de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto.
Declara si sabes todo esto. Absolutamente nadie de nosotros le dio consejo a Dios cuando Él fundó toda la tierra. No le dijo, ¿sabes qué, Dios? Delineas aquí el mar. No, Él le dijo al mar, ¿sabes qué? Tú solamente vas a llegar hasta aquí van a llegar tus olas. Y así es, hermanos. Vamos a leer Daniel 4, versículo 34 al 35. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Absolutamente nadie le dice a Dios qué hacer. Él hace lo que quiere con toda su creación, absolutamente todo. Si Dios quería que en el momento en el que cayó Babilonia cayera, en ese instante iba a caer, porque era su plan, porque así lo quería Él. Si Dios quería levantar otro reino más grande, así iba a ser. Y no hay nadie que le vaya a decir a Dios, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que estás haciendo? No puedes hacer eso. Porque Él es el creador y nadie va a decirle nada al creador, porque de Él depende todo. Vamos a ir a Hechos, Hechos 2, del 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregando por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Todo estaba bajo el control de Dios. Aún la muerte de Cristo estaba bajo su dominio, bajo su reino, bajo su poder, bajo su autoridad, todo. Vamos a leer ahora Romanos, Romanos 11, del 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿A quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Nadie estuvo antes de Dios para que le dijera o le aconsejara qué es lo que debe hacer o qué no debe hacer. Más bien dicho, nosotros somos aquellos que deberíamos pedirle consejo a Él, no Él a nosotros, porque Él no nos debe nada a nosotros, ni Él debe estar por debajo de nosotros, porque Él es el creador, Él es Dios, y nosotros y todos necesitan de Él, absolutamente todos necesitan de Él. Muy bien, hermanos, con esto voy a dar por concluido este estudio.
Espero que haya podido explicar correctamente y que haya podido dar a entender acerca de este tema. Y vamos a terminar con una oración y vamos a pedir también a nuestro Dios por los motivos de oración que hay y vamos a orar, hermanos. Padre, sabemos que en ti subsiste absolutamente todo, Señor. Sabemos, Señor, que todo está bajo tu dominio, Señor, bajo tu reino, Padre. Y todo lo que tú haces, mi Señor, es para glorificarte a ti. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, Padre, a poder glorificarte, Señor, a poder a depender, Señor, y poder sujetarnos absolutamente a ti, mi Señor, a tu voluntad, Señor, a tus planes, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a poder también, Señor, tener esa relación, Padre, contigo, Padre, que tú amas, que nosotros tengamos, Señor, y que tú quieres que tengamos. Ayúdanos, Padre, a estar en comunión contigo. Padre, te rogamos, Señor, también por los diferentes motivos, Señor, por las diferentes peticiones, Señor, que hay delante de ti, Señor, que el día de hoy elevamos delante de ti. Te rogamos, Señor, por aquellos hermanos, Padre, que están pasando por enfermedad, Padre. Por aquellos hermanos, Señor, que están pasando, Señor, y sus cuerpos, Señor, están pasando por dolor, Señor. Que están pasando, Señor, por situaciones de salud. Te rogamos, Señor, que tú seas con todos y cada uno de ellos, Padre. Ayúdalos, Padre, a aquellos hermanos, Señor, que están, Señor, hospitalizados, Padre. Sé con ellos, mi Señor. Permite, Señor, que tu propósito, Señor, y tu plan, Señor, sea cumplido en cada uno de ellos. Y permite, Señor, que ellos, Señor, a pesar de esa situación en la que están, Padre, puedan seguir confiando, Señor, y sujetándose, Señor, a ti. Te rogamos, Padre, también por nuestras hermanas, Señor, de la tercera edad, Padre. Te rogamos, Señor, que tú seas con cada una de ellas, mi Señor. Fortalece sus cuerpos, mi Padre. Fortalécelas, mi Señor. Y permite, Señor, que ellas puedan seguir, Señor, siendo de enseñanza, Padre, para nosotros, Señor. Que puedan enseñarnos, Padre, más sobre ti, mi Padre. Ayúdanos a crecer, Señor, en la sabiduría que tú les has dado a ellas, Padre. Sé con nuestra hermana Tabita, Señor, con nuestra hermana Epifania, Señor, con mi abuelita Nedina, Señor, con nuestra hermana Ezequiela, Señor, sé con cada uno de ellos, Padre. Te rogamos, Señor, que seas con ellas, Padre. Sé también, Señor, en las situaciones, Padre, de falta de trabajo, mi Señor. Sé con cada uno de nuestros hermanos, Padre, que necesitan, Señor, de un trabajo, Padre, para poder, Señor, llevar, Señor, esos alimentos, Padre, y poder proveer, Señor, a sus familias, Señor, lo que ellos necesitan, Padre. Pero también, Señor, ayúdalos a confiar en ti, Padre, porque tú eres el proveedor, Señor. Tú eres quien provee, Señor, todo lo que tu creación necesita, Padre. Provees la lluvia, Señor, a su tiempo, Padre. No la provees antes, Señor, ni la provees después, sino la provees en el tiempo correcto. Así como das el fruto de cada árbol, mi Señor, a su tiempo, Padre. Da también a estos hermanos, Señor, de este empleo que ellos necesitan, Padre. También, gracias, Señor, por aquellos hermanos, Padre, que tú ya has proveído, Señor, sus trabajos, Padre, por aquellos hermanos, Señor, que nunca han faltado, Señor, y que siempre han estado, Señor, siguiendo en su trabajo, Padre. Te rogamos por cada uno de ellos, mi Señor. También te rogamos, Señor, por las situaciones, Señor, en cada uno de estos jóvenes, Padre, que también ya han estado prontos a regresar a las escuelas, mi Señor. Sé con cada uno de ellos, Padre. Con cada joven, Padre, que está regresando, Señor, a sus estudios, mi Señor.
Sabemos, Padre, que esta modalidad, Señor, de vía, Señor, por estos medios, Señor, que tú nos has dado, Señor, es muy diferente, Padre. Pero te rogamos, Señor, que tú los ayudes, Padre, a crecer, Señor, a seguir creciendo, Señor, en la sabiduría, Padre, que tú les das. Permite, Señor, que ellos puedan seguir desarrollando, Señor, y que puedan seguir terminando cada uno de sus carreras, Padre. Para aquellos, Señor, que han pasado a preparatoria, Señor, a primaria, Señor. Sé con cada uno de ellos, Padre. Aquellos hermanos, Señor, también que han pasado a universidad, Padre. Aquellos, Señor, que están en la universidad, Padre, que tú los prepares, Señor, y que tú los sigas preparando, mi Señor. Hazles saber, Padre, que tú tienes todo bajo tu control, mi Señor. Y que todo lo que pasa, Señor, en sus escuelas, Señor, está bajo tu control, Padre. Y que tú tienes el control absoluto de todo lo que pasa. Sé también, Señor, con aquellos hermanos, Señor, que tienen empresas, mi Señor. Con nuestro hermano Ignacio, Señor. Con el esposo de nuestra hermana Blanca Miriam, mi Señor. Sé con cada uno de ellos, mi Señor. También, Señor, con mi otro hermano, Señor, que, perdón, Padre, que se me olvida su nombre, mi Señor. Te ruego, Padre, que tú seas con él, Señor, y en su familia, allá en Ciudad del Maíz, Padre. Te rogamos, Padre, que tú sigas proveyendo, Señor, alimentos, Señor, para sus familias, Señor. Que tú los instruyas, mi Señor, para ser buenos jefes, mi Señor, para seguir, saber dirigir, Señor, estas empresas, Señor, que tú les has dado, Padre. Porque todo proviene de ti, mi Señor. Glorifícate, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Glorifícate, Señor, a través de cada uno de sus empleados, Señor. Glorifícate, Señor, en cada una de las ventas, Señor, que ellos hacen, Señor. En cada contrato, Señor, que ellos hacen. Glorifícate, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Sé con cada uno de sus familiares, Padre. Te rogamos, Padre, que seas con cada uno, Señor, de nuestros hermanos, Señor, que están pasando situaciones, Señor, de alguna pérdida, mi Señor. Sé con cada uno de ellos, Padre. Te rogamos, Señor, que seas con cada uno de ellos, Padre. Que tú seas el consuelo, Señor, en sus corazones. También te ruego, Padre, que seas con los hermanos, Señor, que han tenido o tienen conflictos, Señor, en su matrimonio, Padre. Que tú seas con cada uno de ellos, Padre. Te rogamos, Señor, que tú restablezcas, Señor, y que tú des paz, Señor, a estos hermanos, Padre. También te ruego, Señor, por nuestros hermanos misioneros, Padre. Provee, Señor, en esta situación de pandemia, mi Señor. Y permite, Señor, que tu palabra siga creciendo, Padre.